Hoy en Inicia descubriremos Kione, un innovador proyecto emprendedor que diseña y fabrica desde Huesca roller skis en fibra de carbono para el entrenamiento de esquí de fondo y biatlón. En nuestro reportaje de actualidad hablaremos de formación para el empleo. Una formación ajustada al mercado de trabajo que en Aragón cuenta con una extensa gama formativa y que se completa con prácticas en centros de trabajo que pueden suponer nuevas e interesantes oportunidades. En nuestro paso a paso, continuaremos con el camino que siguió Miriam, la joven andorrana que os presentamos la semana pasada para abrir su tienda de maquillaje low cost. Y como siempre, lo más destacado en la agenda del empleo y el emprendimiento en Aragón. Más preguntas y nuevas ofertas de trabajo activas en nuestra comunidad. ¡Iniciamos! Hoy comenzamos en Cuarte, Huesca, para conocer el proyecto sobre ruedas de Marcos y Víctor. Esta es su ficha. Somos Víctor Lobo y Marcos Rupérez y iniciamos el proyecto de la empresa Kione en junio de 2014. Kione es una empresa que desarrolla y fabrica productos deportivos en base a fibra de carbono y también hacemos ingeniería de prototipos. Y esta es su historia. La idea comenzó en base a que Víctor corría la Copa del Mundo de biatlón. Es un deporte que implica esquí de fondo y tiro de precisión con carabina. Y mi objetivo era acceder a la Copa del Mundo y luego si se podía, pues a las Olimpiadas. Tenía ciertas necesidades para entrenar, como es español, aquí no hay mucha nieve, entonces él tenía que entrenar en seco con roller skis. Los roller skis ya son un invento que ya existe, son unos patines, por así decirlo, para esquiar en carretera, pero Víctor no había ninguno que le gustara o con el que pudiera entrenar a un alto nivel sin pisar nieve casi nunca, ¿no? Juntos desarrollamos un prototipo de roller esquí que sí satisfacía esas características, que sí era más flexible, que sí mejoraba la transferencia al esquí, que se dice. La transferencia al esquí es que el gesto técnico de esquiar es más similar. Una vez que conseguimos un prototipo que funciona bien, que nos convence, entonces empezamos ya a pensar la otra parte que es también difícil y larga, que es cómo fabricarlo y que salga rentable. Porque la idea es que se fabrique, o fabricarlo nosotros mismos, o si hay alguna parte del producto a la que no llegamos, que por lo menos sea en Aragón también. A Marcos y a Víctor lo conocemos desde febrero del 2014, que vinieron porque necesitaban una nave para hacer el prototipo de una cosa que veíamos ahí que eran roller skis. Buscábamos un espacio donde poder estar que nos supusiera un coste bajo, ¿no? Porque nosotros no teníamos ningún ingreso al principio de la empresa y entonces teníamos que pagar lo mínimo, como nosotros nos lo costeábamos, pues bueno, era como, ¿sabes?, como el alquiler de tu casa, ¿no? Buscas algo barato si no tienes ingresos, ¿no? Y bueno, ICEI nos lo ofreció y entramos aquí a esta nave. Nosotros aquí en Huesca tenemos unas naves pequeñitas que se adaptan, pueden estar 24 horas, no se tienen que dar licencia de actividad porque están siempre en incubación, tienen luz, tienen agua, es decir, es llegar y enchufar, muy importante. Segundo, servicios. Ellos son gente que suele estar viajando bastante, si hay un paquete, lo que más valoran, que ellos se van al Dakar un mes y aquí hay gente, ¿no? O se van a Oslo y hay gente, ¿no? Y además sabes que le mandamos un WhatsApp y están. Eso es lo que más valoran. Y luego ellos nos han ofrecido un asesoramiento que sobre todo nos ha venido bien por el tema de las subvenciones, porque nosotros, por nuestra forma de ser, creemos que una empresa dedicarse a la empresa y no dedicar tiempo a pedir subvenciones, ¿no? Y sin embargo CEI nos ofrece, bueno, pues que ellos su tiempo nos dedican para nosotros para pedirnos subvenciones, para ayudarnos a gestionarlas y entonces no nos cuesta tiempo a nosotros y las obtenemos de la misma manera. A nivel capital inicial, por así decirlo, es todo dinero que hemos puesto nosotros, habremos puesto, no sé decirte, no lo hemos calculado, pero 10.000 euros, como muchísimo, o menos probablemente. Nos han concedido alguna subvención de las que nos ha dado el IAF y NAEM, que nos ha gestionado ambas Daniel también, CEI Aragón, y lo que pasa es que no estamos esperando. Somos muy autosuficientes, por así decirlo, ¿no? O intentamos ser autosuficientes en todo lo que podemos, porque nosotros los dos somos ingenieros, entonces pagar a otra ingeniería para que nos lo haga, intentamos aprender. Hemos hecho muchos errores hasta que hemos logrado hacer nuestro proceso y este ensayo y error ha llevado también a que nuestro proceso de producción es algo diferente al que habitualmente se da en la fibra de carbono. Bueno, nuestra familia nos ha apoyado desde el principio. Bueno, siempre hay partes de la familia que dicen: estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te haces funcionario? Nos apoyan en muchas cosas, quiero decir.
hacer fotos de los productos, pues mi hermana que sabe de fotografía nos explica cómo podemos hacer fotos de los productos. Bueno, el diseño del logo pues nos ayuda mi hermana, otra amiga, bueno, un poquito este es el apoyo. Hoy mismo pues me ha pedido que si podía ir a por unas piezas a un proveedor que le está haciendo estas ruedas, y pues yo he suspendido lo que estaba haciendo y me he ido hasta el Burgo de Ebro y he traído estas piezas que se llevará mañana. Dejamos a Marcos montando uno de sus últimos pedidos para un cliente para seguir los pasos de Míriam en Andorra. Recordemos los pasos que había dado nuestra emprendedora la semana pasada. Míriam acaba de montar su empresa de cosmética low cost en la localidad de Andorra, en Teruel. Después de tomar la decisión de abrir su propio negocio, eligió el local donde establecerse. Pidió asesoramiento en el Centro de Emprendedores de Andorra, solicitó la licencia en el ayuntamiento y acudió a un estudio de arquitectura para que le hicieran la memoria de actividad necesaria para obtener la licencia. Pero para arrancar, todo negocio necesita de una inversión económica, para lo que Míriam tuvo que buscar financiación. Mi financiación fue un préstamo ICO, que va dirigido a emprendedores, y lo que se diferencia de un préstamo habitual es el tipo de interés, que es mucho menor, y el importe máximo del préstamo son 50.000 euros. Yo pedí en torno a unos 22.000 euros o así, y desde que yo pedí el préstamo hasta que me lo concedieron, pues pasó una semana y poco. Pedí un poco más de lo que en un principio había previsto que iba a necesitar, por si acaso, porque nunca se sabe lo que puede pasar. La familia supone un gran apoyo para cualquier emprendedor que está empezando, y en el caso de Míriam ese apoyo no solo fue moral. El día que Míriam nos dijo de que quería montar el negocio, decidimos ir al banco y nosotros pues le apoyamos, le avalamos. La mujer tiene trabajo fijo, yo tengo una paga bastante decente y entonces pues no hubo ningún problema. O sea, por una hija se hace lo que haga falta. Mi padre ha hecho de todo, por decir como yo, de todo. Pintar, limpiar, ayudarme a colocar los muebles, a colocar los productos, cuando me llegaron todas las cajas dentro del almacén, a todo lo que ha hecho falta me he dado. Hola, buenas tardes. De forma paralela a todos estos pasos, encargó y tramitó el envío de los productos que iba a vender. Necesito 6 geles de ducha de algas marinas. Y contrató a un gestor. Fui al gestor porque quería estar tranquila y segura de que todos los trámites legales que hay que realizar teniendo una tienda, pues los iba a tener bien controlados. Hemos contratado y llevarle toda la gestión laboral, tanto de seguridad social como fiscal, la contabilidad, solicitarle los permisos del ayuntamiento y cualquier otro organismo que sean precisos, y las ayudas que le entren por su actividad. Diseñar y dar forma a la imagen con la que Míriam iba a dar a conocer su negocio fue el siguiente paso. Hola Míriam, ¿qué tal? Para ello se dirigió a la imprenta de la localidad. Venga, te comento un poco, a ver. La idea sí que la tenía bastante clara en cuanto al logo, porque una de mis autofotos, por decirlo de alguna forma, me gustaba, pero no tal como foto, sino como icono. Entonces, lo único que necesitaba era que esa foto me la digitalizaran y quedara el icono. Hicimos un prototipo primero, no impreso, lógicamente, sino una simulación de cómo quedarían todos los trabajos. Se lo enseñamos a Míriam y posteriormente, una vez aprobados todos los bocetos, con todos los datos correctos, se hicieron los distintos trabajos. Bolsas, tarjetas de visita, carteles, el rótulo para el establecimiento. Sí que me dejé aconsejar
para la ubicación, digamos, del logo con las letras, para el rótulo y luego para las bolsas, la distribución más bien, porque claro, yo de eso no sé. Terminados los trámites y con todo el mobiliario ya comprado, no faltaba nada. Y así, un mes y medio después de empezar a hacer las gestiones, Miriam abrió las puertas al público con nuevas ideas que poner en marcha. Para un futuro sí que tengo pensado otros proyectos, otras ideas, como por ejemplo cursos de automaquillaje impartidos por una chica que es maquilladora y además son muy demandados. Pero eso lo irá haciendo paso a paso. Venga, ahora después vuelvo. Muy bien. Venga, hasta luego. Hasta luego. Volvemos patinando a Huesca para conocer los productos de Kione. Los productos que tenemos y fabricamos nosotros mismos son rolesquís de fibra de carbono, sobre todo este es el primer producto con el que hemos empezado. Luego también estamos haciendo esquís, hemos empezado a hacer los prototipos este año con la idea de empezar a venderlos la temporada que viene. Los pruebo directamente en competición, en la Copa del Mundo de Biatlón. De hecho ya he salido a competir con ellos en el sprint en Eslovenia y ahora que voy a Oslo la idea es competir con ellos también. Y luego también culatas de carabina de fibra de carbono o accesorios para lo que es el tiro en fibra de carbono sobre todo. A mitad de 2014, Acciona nos contactó por proyectos que yo había hecho antes en otros sitios para diseñarles el primer coche eléctrico que hacía un Dakar, ¿no? Entonces nos surgió ese proyecto de ingeniería, era un proyecto, una oportunidad de abrir otra línea de negocio y era una oportunidad de empezar a ingresar dinero en la empresa, ¿no? Lo que nos diferencia respecto a las otras marcas básicamente es que hemos hecho unas zonas flexibles próximas a las ruedas que hacen que cuando vas patinando eso te haga un efecto de ballesta. Tú aprietas, al principio se flexa hacia abajo y luego cuando vas dejando de empujar te lo devuelve. Es más o menos como el efecto que te da un esquí al esquiar. Y luego la otra ventaja es que al ser flexible no sobrecargas el material tanto. No tiene puntos en los que recibe una sobrecarga que con el tiempo acaban rompiéndose por estrés. Hemos diseñado nosotros las ruedas. Hemos buscado una goma que se adapte a la velocidad que requerimos, porque generalmente las ruedas normales, como en los patines, son muy rápidas y nosotros buscamos una velocidad más parecida a la del esquí, que es más lenta, y así también puedes tirarte por las bajadas. Si te vas a un puerto, subes un puerto, luego puedes bajarlo sin el riesgo de embalarte y salirte en una curva. Nos orientamos a gente que está en forma, por así decirlo, ¿no? A esquiadores de fondo o esquiadores en general que están en forma, ¿no? Siempre es gente que o requiere entrenar esquí de fondo en verano, que ya tiene que estar en forma o competir, o que quiere esquís de fibra de carbono, que quiere unos esquís de gama muy alta para competir con suelas de alta competición. Y respecto a los clientes para hacer prototipos de ingeniería, pues son clientes que grandes empresas normalmente, que por su estructura a ellos no les sale hacer un prototipo concreto y entonces a nosotros nos contratan y nosotros tenemos una polivalencia y diferentes ingenierías que podemos tocar y somos gente más lanzada y con más agilidad, ¿no? Para hacer un prototipo concreto. Un deportista español que utiliza nuestros productos es Diego Ruiz, que bueno, es bastante conocido en el mundo del esquí de fondo, ha ido a las Olimpiadas, es un deportista de alto nivel, similar a Víctor, digamos. Lo que pasa es que él se dedica al esquí de fondo, no al biatlón, y es nuestro embajador, uno de nuestros embajadores. Reconozco que tenía mis dudas, ¿no? mis reservas respecto a cómo irían, ¿no? realmente el producto, pero bueno, luego ya pues, quedamos en hablar para la pretemporada. Y bueno, pues me montó unos con las fijaciones para mis botas, con unas ruedas de competición más rápidas, con otras ruedas más lentas de entrenamiento. Los he ido probando durante todo el verano. He competido incluso con ellos y con estos roles realmente es con los que más a gusto me he sentido en ese aspecto, ¿no? El tener una sensación de trabajar con las piernas casi como trabajo con los esquís. Desde que los he probado ya, prácticamente uso solo estos roles esquís para entrenar y para competir, porque pienso que es una muy buena opción. Bueno, el marketing de nuestra empresa originariamente se basa sobre todo en Víctor y en su asistencia a la Copa del Mundo, ¿no? Víctor va a la Copa del Mundo y usa nuestros productos.
Tenemos Facebook de Kione y Facebook de Víctor, ambos dos, bueno, en ambos dos se habla de nuestros productos porque Víctor es socio y bueno, y los movemos bastante asiduamente. Boca a boca también funciona mucho, pero bueno, y sobre todo, bueno, a nivel marketing hay que decir que vendemos online solo. El balance de momento ha sido muy positivo, a mi parecer, porque hemos hecho bastantes cosas que nos gustan y que nos han dado de comer de momento. Pero lo bueno es que estamos avanzando en el proyecto que nos planteamos en un origen y que ya estamos en un punto de comenzar a comercializar y ya estamos vendiendo rollers y el año que viene queremos vender esquís, o sea, estamos ya en un punto avanzado del proyecto. De cara al futuro estamos abiertos a que todos vosotros vengáis a comprarnos un montón de cosas y pedirnos de todo. Empezamos nuestra zona empleo con una oferta en Épila para operadores de máquinas plegadoras. Los candidatos tendrán que tener 2 años de experiencia en el manejo de este tipo de máquinas, carnet de conducir B y coche propio. En la Puebla de Alfindén hay trabajo para serigrafistas de vidrio con 3 o 4 años de experiencia. Además, se pide que tengan conocimientos de diseño gráfico en 2D y 3D, carnet de conducir B y coche propio. En Alcolea de Finca, Huesca, se buscan titulados en agronomía, ingeniería técnica agrícola o similares para trabajos a pie de campo y trato directo con los agricultores. Es necesaria una experiencia mínima de 2 años. Esta otra oferta es para peones de la industria manufacturera en Sarrión, Teruel. Tendrán que desempeñar distintos tipos de funciones, como el fileteado y envasado de semiconservas o el fileteado manual y envasado de anchoas y boquerones. El trabajo es para candidatos con una discapacidad mínima del 33%. Y la oferta europea nos llega desde la región meridional de Dinamarca, donde buscan a 2 psiquiatras. Como requisitos, se pide tener la licenciatura en psiquiatría y conocimientos en tratamientos psicológicos, biológicos y sociopsiquiátricos, experiencia en enseñanza y experiencia o interés en la investigación, entre otros. Entre las ayudas que se ofrecen, se incluye la del idioma y el alojamiento. Aunque las perspectivas de creación de empleo comienzan a ser algo más optimistas, la tasa de desempleo sigue siendo muy alta en nuestro país. Una buena fórmula de inserción laboral es la formación para el empleo. Una formación ajustada al mercado de trabajo que en Aragón cuenta con una extensa gama formativa y que se completa con prácticas en centros de trabajo que pueden suponer nuevas e interesantes oportunidades. You were a shameless child, bandied by steel. Dentro de las políticas activas de empleo que gestiona el INAEM se encuentra la formación para el empleo. Es un instrumento que facilita a los trabajadores a lo largo de su vida las competencias requeridas por el mercado de trabajo y está adecuado a las necesidades formativas de las empresas. ¿Cómo? A través de cursos gratuitos que abarcan todas las especialidades y familias profesionales. Actualmente tenemos en marcha la convocatoria para trabajadores prioritariamente desempleados. Esta convocatoria abarca 565 cursos asociados a 188 especialidades formativas. Estos cursos están dirigidos a colectivos específicos como jóvenes, mujeres, mayores de 45, colectivos con especiales dificultades de inserción. Existen cursos de formación presencial, a distancia y mixtos. Nos asomamos a uno de ellos. Estamos en Salesianos, en Zaragoza, un centro educativo que desde hace varias décadas colabora con el Gobierno de Aragón impartiendo formación continua y ocupacional. Los parados aquí no paran. Pues es un curso de mantenimiento eléctrico-mecánico. Entonces se trata de descubrir la electricidad desde las leyes básicas desde el principio hasta llegar a lo que estamos haciendo ahora, que son cuadros eléctricos. Y no solo realizarlos, sino aprender a mantenerlos, a medirlos, manejar aparatos de medida y todos los instrumentos que sea posible. ¿Qué tal vas, Padrino? Bien. Son 325 horas repartidas en distintos módulos con formación teórica y práctica. Y en estas aulas taller se cuenta con todo el material necesario. En mi caso me enteró por el INAEM gracias a su página web y lo pude hacer realizar, claro, porque estaba buscando un curso que realizar y soy mecánico. Estuve trabajando 3 años y después de eso, pues lastimosamente me despedí antes de la crisis y pues me quedé sin empleo. Llevo en el paro desde el 2013, entonces he trabajado meses sueltos
Y este curso yo creo que lo encuentro bastante interesante porque yo he estado trabajando de electricista. Trabajamos en parejas y lo que hacemos es pues, guiarnos a través del esquema. Nos guiamos porque tenemos, gracias a Fernando, nos enseña pues, los números donde están las piezas y podemos acceder a cablear y nos vamos enterando de qué función tiene cada pieza. La titulación que se obtiene al finalizar esta formación es un certificado expedido por la entidad que la imparte y que en algunos casos puede ser oficial, como un certificado de profesionalidad. Los certificados de profesionalidad son un instrumento de acreditación oficial a nivel nacional y a nivel de Comunidad Europea de las capacidades y competencias que tiene un trabajador para poder desarrollar una actividad laboral concreta. Es un instrumento y una herramienta muy útil, no solamente para el trabajador, sino también para la empresa, porque de alguna manera se asegura que ese trabajador de nueva incorporación a su plantilla tiene las competencias necesarias para desarrollar adecuadamente la actividad laboral. El final de carrera es el que para arriba, ¿vale? El trabajar con estos alumnos es muy gratificante. Son personas que tienen muchas ganas de trabajar, tienen mucho interés y además, como ves en el ambiente, es muy bueno, son gente muy educada. Pues ¿qué más quiere un profesor? Y creo que es muy beneficioso para mí para poder aspirar a otro empleo con más futuro. Te formas mejor, tienes más accesibilidad a un puesto de trabajo y más que nada aprendes más cosas, que siempre está bien. Entonces, pues sí, yo recomendaría además, se vale trabajar bastante bien y hay un buen ambiente. Me gustaría que tuviesen un futuro muy bueno, que encontrasen trabajo muy rápido y que les fuera muy bien en la vida. ¿Qué voy a desear? Es lo mejor que les puedo desear. Un buen deseo, sin duda. Para cumplirlo, otro paso importante para los alumnos desempleados es el de completar su formación a través del programa de prácticas gestionado por los agentes sociales. Las prácticas no laborales en empresas es el complemento imprescindible para la finalización de un curso. El objetivo que tienen es el contacto directo entre el alumno y la empresa para fomentar el desarrollo de los conocimientos adquiridos y favorecer su futura empleabilidad. Completó este itinerario de formación y prácticas Iris. Estudié un grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto aquí en la Universidad de Zaragoza. Después hice prácticas unos meses, pero no me contrataron, entonces pues me quedé sin trabajo. Estuve buscando durante unos meses y como no encontraba nada, pues decidí hacer un curso de diseño de productos gráficos para formarme un poco más en algo que estaba relacionado. Entonces hice el curso en EFOR y después pues para conseguir el certificado de profesionalidad tenía que hacer unas prácticas. Y entonces llegué aquí a Formatel. Formatel es una de las empresas que destina parte de sus servicios a virtualización de contenidos, maquetación, diseño gráfico y contemplamos que el perfil de Iris, entre otros alumnos, Iris Fandos, se adaptaba perfectamente a nuestras necesidades. Lo que hacía era, pues, sobre todo, virtualizar cursos e-learning que estaba pues, relacionado con el diseño gráfico. Pues era coger la información y tenía que transformarla pues, para que se viera el curso bonito. Lo hizo bien, muy bien, y al acabar las prácticas llegó el mejor de los finales, un contrato laboral. Se incorporó con nosotros en el mes de noviembre en prácticas no remuneradas con una duración de 130 horas, superado ampliamente con muy buena valoración por toda la parte del equipo y dirección. Este periodo de prácticas se valoró como posible candidata y consolidada a ocupar un puesto de trabajo en nuestro departamento de virtualización. Cuando terminé las prácticas, pues tuve la suerte de que me contrataron aquí en Formatel. Bueno, sigo haciendo lo mismo que hacía antes, que es virtualizar los cursos e-learning, pero ahora estoy a jornada completa y nada, y estoy muy contenta de haber encontrado este trabajo. Como vemos, las ventajas, al final, para empresa y trabajador son evidentes. Además, para favorecer las contrataciones y la formación de futuros empleados para las empresas, existen los llamados acuerdos con compromiso de contratación. Determinadas empresas que bien por su nueva implantación en nuestro territorio o por necesidades de contratación, nuevas líneas de producción, etcétera, necesiten contratar inmediatamente a trabajadores, acuden al Instituto Aragonés de Empleo para que les subvencionemos esa formación. Las empresas, a cambio, tienen que contratar como mínimo al 60% de los alumnos formados con un contrato indefinido, preferentemente, y si no, que no tengan una duración inferior a 6 meses. Y así,
Centros formadores, instituciones, empresas, desempleados, todos trabajan a una para que las piezas finalmente encajen y que en este panorama de lenta recuperación económica la especialización quede cubierta para acceder por primera vez al mercado de trabajo, para encontrar un empleo o para reciclarse profesionalmente. Abrimos nuestro espacio de agenda con este taller rápido y gratuito de trámites y ayudas actuales para crear una microempresa. Será el próximo miércoles en la sede del IAF y en él se tratarán de forma muy práctica temas como las formas jurídicas existentes, el plan de negocio, los trámites necesarios a seguir para su constitución o las ayudas en la creación y primeros pasos de la actividad. Si tienes un negocio o estás pensando en emprender, este otro seminario puede interesarte. Una sesión informativa en la que se presentarán las novedades fiscales, laborales y en temas de seguridad social para las empresas. Y acabamos presentándoos la convocatoria de ayudas de la Fundación CAI y la obra social de Ibercaja para proyectos sociales. Los proyectos solicitantes tendrán como objeto la inserción laboral e integración social de colectivos en riesgo de exclusión social, ser proyectos formativos o iniciativas que promuevan actividades culturales, entre otras. El plazo de presentación de solicitudes finaliza el próximo 6 de marzo. Terminamos con las preguntas que nos habéis hecho esta semana. Me gustaría saber cómo comunicar a los clientes las ventajas de mi producto o mi servicio. En primer lugar, tenemos que tener claro cuáles son las ventajas reales, los beneficios que va a aportar mi servicio o producto a nuestro cliente. De qué forma va a hacer la vida más fácil, más divertida, más cómoda a nuestro cliente. Tenemos una serie de herramientas que podemos utilizar. La web, blog, el e-commerce, las redes sociales con un tono y una estrategia adecuados. El momento cero de la hora de Google es el momento en el que el cliente realiza la primera búsqueda, estar allí. Si podemos pertenecer a una asociación en la que dar una charla, presentar nuestro producto, pensar que nuestra campaña de publicidad debe tener en cuenta tanto lo que es marketing online como los medios de comunicación de publicidad tradicionales. También no olvidarnos de publicity, que es estar en el medio de comunicación a nivel redaccional como contenido. Y también pensar que la imagen corporativa al final tiene que ser el reflejo de todos nuestros valores, de los beneficios, y que el cliente va a conformarse la imagen final de nuestra empresa con el conjunto de todas las acciones que realicemos. La segunda pregunta nos llega a través de correo electrónico. Nos la envía Patricia Rubio. He estado trabajando 15 años en una empresa que ha hecho un ERE y me he quedado en desempleo. ¿Quién me puede orientar para buscar trabajo? Bueno, esta persona tendría que inscribirse en su oficina de empleo y pedir una cita con el servicio de orientación profesional. Se le asignaría un tutor y junto con él pactarían las actuaciones que tendría que realizar a lo largo de su itinerario profesional. Con esta persona que lleva 15 años trabajando en la misma empresa, pues tendrían que analizar qué estrategias de búsqueda de empleo utilizó en su día y ver las diferencias que hay con las actuales. Tenemos que tener en cuenta pues, que ahora se han introducido todas las nuevas tecnologías, las redes sociales en la búsqueda de empleo, el videocurrículum. Bueno, todo eso habría que mostrárselo en un asesoramiento individual o también en los talleres grupales que se hacen en todas las oficinas de empleo. Por otra parte, habría que ver también su objetivo profesional. Es un buen momento para reorientarse profesionalmente. Luego también, si es una persona muy autónoma, pues también se puede apuntarse, inscribirse en el Servicio de Orientación Profesional INAEN Orienta, donde podría él conformarse su propio itinerario profesional, elaborando cuestionarios, le va guiando la plataforma y también puede recibir ofertas, cursos, etcétera. Y también puede tener el apoyo de un tutor. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. La frase está llena de lógica, pero es genial, ¿no creéis? La puso en práctica Albert Einstein y al científico no le fue nada mal, así que diferénciate. Reiniciamos el próximo domingo. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo el consejo que le daría a cualquier emprendedor es que se centre en su producto, sobre todo, o en su servicio, en desarrollarlo y en llegar con un producto mínimo viable lo antes posible a sus clientes y a tener algo que se centre en su negocio, ¿no? En el resto de cosas que al final al montar una empresa hay un montón de cosas alrededor, de relaciones, de organismos, de muchas cosas por alrededor, que sí está bien atenderlos en el producto, que es lo que te va a dar de comer mañana.